Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 24 de julio de 2024. Comenzamos con el conflicto en Ucrania, donde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, afirmó en una entrevista con The Guardian que los rusos tienen una ventaja significativa en términos de recursos y personal militar. Según Syrskyi, Rusia comenzó la invasión con 100.000 soldados y ahora cuenta con 520.000, con la intención de aumentar hasta 700.000 para finales de año. En cuanto a equipamiento, la proporción de fuerzas favorece a Rusia, con una relación de 1 a 2 o 1 a 3. Desde 2022, el número de los tanques rusos ha aumentado de 1.700 a 3.500, los sistemas de artillería se han triplicado y los vehículos blindados de transporte de tropas han pasado de 4.500 a 8.900. Syrskyi destacó también que la situación en Ucrania es muy difícil debido a los ataques rusos desde múltiples direcciones. Respecto a los rumores sobre una ofensiva rusa en Zaporizhia, Syrskyi aseguró que Ucrania está preparada para responder adecuadamente. Además, mencionó que tienen un plan realista para recuperar las fronteras reconocidas internacionalmente en 1991. En cuanto al plan de movilización, Syrskyi subrayó la importancia de que todos los ciudadanos ucranianos cumplan con su deber constitucional y exhortó a aquellos que viven en el extranjero a regresar y apoyar a su país en este momento crítico. El gobierno ucraniano ha adjudicado a Rheinmetall una concesión para construir una planta de producción de municiones. Su coste es de cientos de millones de euros y la finalización se espera en un plazo de 2 años. Con respecto a la visita del ministro de Exteriores ucraniano a China, Pekín reafirma su compromiso con una solución política para la guerra en Ucrania, según declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. Wang insistió en que la resolución de todos los conflictos debe pasar por la mesa de negociaciones y que todas las disputas deben resolverse por medios políticos. Wang destacó también que tanto Ucrania como Rusia han mostrado disposición a negociar en varios niveles, aunque reconoció que las condiciones y el momento aún no son los adecuados. A pesar de esto, China apoya todos los esfuerzos hacia la paz y está dispuesta a desempeñar un papel constructivo en el alto el fuego y la reanudación de conversaciones de paz. Además, expresó la preocupación de Pekín por la situación humanitaria en Ucrania y afirmó que seguirán proporcionando asistencia humanitaria. En Oriente Próximo, durante el día de ayer, las fuerzas israelíes detuvieron a 25 palestinos en Cisjordania, sumando más de 9.700 desde el inicio de la guerra de Gaza. Las operaciones continúan en diversas ciudades y campamentos de Cisjordania, mientras en Belén un vehículo israelí fue dañado por cócteles Molotov. En Rafah se han realizado redadas selectivas donde se han encontrado armamento. En Jan Yunis, el ejército israelí informa de diversos avances, eliminando a terroristas y enfrentando fuego de francotiradores a la vez que desmantelan las infraestructuras de facciones armadas palestinas. Según fuentes palestinas, más de 120 personas han muerto y cientos han resultado heridas en Jan Yunis desde que comenzó la ofensiva israelí en el este de la ciudad. El martes se cree que 90 palestinos murieron. En la noche del martes, el ejército israelí demolió la casa de un palestino que llevó a cabo un mortal ataque a tiros cerca del asentamiento de Eli en Cisjordania en febrero. Por otro lado, un oficial de policía de aduanas de la autoridad palestina fue abatido por las tropas israelíes en Tubas. El ejército dice que se están investigando las circunstancias del incidente. En su visita a Washington, el primer ministro israelí Netanyahu abordará con las autoridades estadounidenses el desafío que representa Irán para Israel, los países de la región y el propio Estados Unidos. Según una fuente que acompaña a Netanyahu, presentará una nueva estrategia para enfrentar esta amenaza. Además, destacará la rectitud de la lucha de Israel contra Hamas y la valentía de sus soldados. Durante su estancia, Netanyahu se reunirá con el presidente Biden y también tiene programado un encuentro con el expresidente Trump el viernes. La vicepresidenta Kamala Harris no asistirá al discurso de Netanyahu ante el Congreso debido a un viaje previamente programado. En su intervención ante el Congreso de los Estados Unidos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció al presidente Joe Biden la creación de una alianza para proteger a Israel durante el ataque de Irán del 14 de abril, sugiriendo que esta alianza debería llamarse Alianza de Abraham. Asimismo, expresó su gratitud al expresidente Donald Trump por los acuerdos de Abraham, el reconocimiento del control israelí sobre los altos del Golán y el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, destacando que para los judíos Jerusalén es la capital eterna de Israel y prometiendo que Israel no cederá en su defensa ni se doblegará en absoluto. Netanyahu también enfatizó que Israel luchará hasta destruir las capacidades militares de Hamas, eliminar su capacidad de gobierno y liberar a todos los rehenes. Subrayó la importancia de que Israel mantenga el control general de la seguridad para evitar que Gaza vuelva a ser una amenaza. Propuso que Gaza tenga una administración civil dirigida por palestinos que no busquen la destrucción de Israel y destacó la necesidad de la desmilitarización y la desradicalización para alcanzar la paz. El primer ministro afirmó también que la guerra en Gaza tiene una de las proporciones más bajas de combatientes respecto a no combatientes en la historia de la guerra urbana y defendió las acciones del ejército en Rafah, donde según él se eliminaron a más de 1.200 terroristas sin prácticamente causar bajas civiles, atribuyendo esto a los esfuerzos de Israel por mitigar las bajas entre ellos. Según lo previsto, Netanyahu también elogió a los soldados israelíes por sus acciones en Gaza y enfatizó que en Oriente Próximo el eje del terror iraní se enfrenta a Estados Unidos, Israel y sus amigos árabes, describiendo este conflicto como un choque entre la
barbarie y la civilización. Concluyó su discurso afirmando que la unidad entre Estados Unidos e Israel es crucial para la victoria de las fuerzas de la civilización y aseguró que juntos ganarán. Aproximadamente 70 demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado boicotearon el discurso de Netanyahu. Fuera del Congreso, una multitud de manifestantes pro-Palestina se concentraron contra la presencia del primer ministro israelí. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió recientemente a Israel que su grupo miliciano respaldado por Irán destruirá todos los tanques israelíes si se lance una invasión terrestre en el sur del Líbano. Nasrallah afirmó que los tanques israelíes no sobrevivirían a una incursión en territorio libanés. Hezbollah ha desarrollado un enfoque de equipo de exterminio con grupos de combatientes pequeños y móviles que pueden desplegarse rápidamente para enfrentarse y atacar a los blindados israelíes en el sur del Líbano, según Nicholas Eras del New Lines Institute. El terreno montañoso del sur del Líbano favorece a los defensores y Hezbollah ha innovado en el uso de misiles antitanque Kornet contra los tanques Merkava de Israel. Durante la guerra de 2008, de los 400 tanques israelíes desplegados, 48 fueron alcanzados, 40 resultaron dañados, 20 fueron penetrados y 5 de ellos fueron totalmente destruidos. Hezbollah ha demostrado dominar tácticas de infantería ligera con misiles antitanque guiados contra fuerzas mecanizadas pesadas, empleando emboscadas sofisticadas y un uso inteligente de fuegos indirectos y directos. El grupo paramilitar Kataib Hezbollah ha declarado su apoyo a los ataques de Ansar-Allah, también conocidos como los hutíes, contra Israel. Según varios informes, las milicias proiraníes planean realizar más operaciones conjuntas contra territorio israelí. El líder de Ansar-Allah, por su parte, afirmó que las operaciones conjuntas con la resistencia islámica en Irak han tenido un impacto directo y significativo en el enemigo y que estas acciones continuarán intensificándose. Este tipo de colaboración representa una escalada en la coordinación entre diferentes grupos respaldados por Irán en la región. En la Unión Europea, la policía francesa detuvo el martes a un ciudadano ruso sospechoso de planear actos de desestabilización durante los Juegos Olímpicos de París, según informó la Fiscalía Gala. El hombre, nacido en 1984, fue detenido y está bajo investigación judicial. Según una fuente de la Fiscalía del Estado, que prefirió mantenerse anónima, se ha abierto una investigación por transmisión de información a una potencia extranjera con el fin de provocar hostilidades en Francia. Este delito conlleva una pena de hasta 30 años de cárcel. La Fiscalía también reveló que en una visita a su domicilio, solicitada por el Ministerio del Interior, se descubrieron pruebas que apoyan los presuntos planes del detenido. La inestabilidad política en Francia está generando preocupación y podría agravar las dificultades de las empresas de aviación, ya afectadas por las limitaciones en la cadena de suministro, según Eric Tapier, director ejecutivo de Dassault Aviation S.A. En una conferencia de prensa el martes, tras la publicación de los resultados del primer semestre, Trappier destacó que las corporaciones están muy preocupadas por la situación política en el país. Dassault Aviation, en particular, ha estado priorizando la producción de aviones de combate Rafale, enfrentándose a desafíos adicionales en este contexto tan complicado. Eslovaquia y Hungría han aumentado la presión sobre Kiev y la Unión Europea tras anunciar que dejaron de recibir petróleo de Lukoil a través de Ucrania la semana pasada. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, comentó a los periodistas en Bruselas que habían hablado con su homólogo ucraniano, quien afirmó que permitiría el transporte de crudo, algo que Szijjártó desmentiría posteriormente. Ambos países han iniciado una consulta con la Comisión Europea, otorgándole 3 días para responder. Si no se obtienen resultados a esta consulta, tanto Hungría como Eslovaquia planean llevar el asunto a un tribunal internacional de su elección. Además, tanto Eslovaquia como Hungría han advertido que suministran energía a Ucrania y Szijjártó ha señalado que Hungría proporcionó el 42% de esta energía durante el mes pasado. Posteriormente, Hungría ha anunciado que bloqueará los fondos de la Unión Europea para los Estados miembros hasta que Ucrania permita el tránsito de crudo de Lukoil. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, declaró a la cadena ATV que mientras que Ucrania no resuelva este problema, todo el mundo debería olvidarse del pago de los 6.500 millones de euros del Fondo Europeo de Paz, en concepto de compensaciones por las transferencias de armas a Ucrania. El Servicio de Seguridad de Georgia ha informado que ha abierto una investigación sobre la preparación de un ataque terrorista y una conspiración para derrocar al gobierno del país. Según las afirmaciones de este servicio, el complot habría sido organizado por exfuncionarios del gobierno anterior. Uno de los objetivos de este plan sería Bidzina Ivanishvili, magnate de negocios multimillonario y ex primer ministro que fundó el partido gobernante Sueño Georgiano. Georgia se prepara para las elecciones parlamentarias nacionales en octubre e Ivanishvili ha prometido tomar medidas severas contra la oposición después de las elecciones, constituyendo su campaña con una retórica antioccidental y anti-LGTBI. Las autoridades de seguridad de Turquía han detenido a Evgeny Sebriakov, un ciudadano ruso sospechoso de haber detonado un coche bomba en Moscú. Según el Ministerio del Interior turco, el ataque tuvo lugar el miércoles por la mañana y entre las víctimas se encuentra un alto funcionario del Ministerio de Defensa ruso. El ministro del Interior turco, Ali Yerliyaka, anunció en X, antes Twitter, que Sebriakov fue arrestado en Bodrum tras llegar desde Moscú al aeropuerto local a las 9:40. Yerlikaya también mencionó que la captura se facilitó gracias a la correspondencia
con la unidad rusa de la Interpol. Por su parte, Irina Volk, portavoz del Ministerio del Interior ruso, declaró que la explosión ocurrió en un aparcamiento en la zona norte de Moscú, dejando 2 personas heridas que fueron trasladadas a un centro médico. La explosión fue causada por un dispositivo explosivo colocado bajo un vehículo. Las fuerzas de seguridad rusas están realizando investigaciones para esclarecer los hechos y detener a todos los implicados en el atentado. Un caza ruso Su-27 ha interceptado un avión de reconocimiento RC-135 y 2 cazas de la RAF Tifón que lo escoltaban sobre el Mar Negro en dirección a la península de Crimea. Según el Ministerio de Defensa ruso, cuando el caza ruso se acercó a los aviones extranjeros, estos desviaron su rumbo, evitando así una violación de la frontera estatal de la Federación Rusa. En clave interna, Rusia ha prohibido la entrada al país al presidente de Toyota, Akio Toyoda, y otras 12 figuras destacadas del mundo empresarial japonés, lo que ha generado una protesta formal de las autoridades niponas. La lista de personas prohibidas, publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia el martes, incluye también a Hiroshi Mikitani, jefe de Rakuten, y a Ikiko Tanaka, presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, respaldada por el gobierno. Según el gobierno ruso, esta decisión se tomó como respuesta a las sanciones impuestas por Japón en relación con la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, las sanciones niponas continúan afectando negativamente a su país y esta medida es una represalia directa. El portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, calificó las restricciones como absolutamente inaceptables y afirmó que todas nuestras sanciones se derivan de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, que es una clara violación del derecho internacional. Japón ha presentado una protesta oficial ante Rusia, argumentando que las medidas rusas perjudicarán la actividad legítima de las empresas japonesas. En Estados Unidos, altos cargos de la empresa Raytheon han declarado que necesitan un tercer proveedor estadounidense de motores de cohete sólido para satisfacer la creciente demanda de misiles. Bárbara Borgonovi, presidenta de la división naval Power de RTX, comentó que están explorando cómo establecer esta tercera fuente nacional. Tom LaLiberty, presidente de Sistemas de Defensa Aérea y Terrestre de RTX, también subrayó la necesidad de más motores para aumentar la producción de misiles. Paul Ferraro, presidente de Sistemas de Defensa Aérea y Espacial de RTX, mencionó que la demanda del misil AMRAAM ha alcanzado niveles sin precedentes en el último año. Borgonovi añadió que la producción del misil Sidewinder aumentará de 1.500 unidades a 2.500 para 2025. En Asia, China ha instado a Estados Unidos a asumir compromisos en materias de armas nucleares, adoptando una política de no uso de armas nucleares por primera vez y renunciando a su paraguas nuclear que protege tanto a aliados europeos como asiáticos. Esta exigencia sigue la suspensión de las conversaciones sobre el control de armas entre China y Estados Unidos debido a las tensiones sobre Taiwán. En un documento de trabajo, China promovió una iniciativa de no uso de armas nucleares por primera vez y pidió a los demás miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hicieran lo mismo, comprometiéndose públicamente a no ser los primeros en utilizar armas nucleares en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. China argumenta que una guerra nuclear traería enormes desastres para la humanidad. No obstante, el borrador también incluye una cláusula que permitiría a un Estado retirarse del tratado si acontecimientos extraordinarios ponen en peligro sus intereses supremos. Esta postura resalta la complejidad y las tensiones inherentes al control de armas nucleares en el contexto geopolítico actual. En África, la crisis humanitaria en Sudán, tras más de un año de guerra civil, sigue siendo devastadora y muestra pocas señales de disminuir. Un fenómeno preocupante y significativo está complicando aún más la situación, el auge del etnomercenarismo. Soldados de fortuna, reclutados por afiliación étnica o impulsados por motivaciones económicas, se están dirigiendo a Sudán desde toda la región del Sahel. Combatientes de Chad, Libia y Níger se han unido a las fuerzas de apoyo rápido, formando una red de alianzas que desafían las nociones tradicionales de soberanía y seguridad nacionales. Además, el ascenso de las RSF y sus ataques a prisiones federales de alta seguridad de Jartum han generado temores de que terroristas puedan unirse a sus filas, complicando aún más la situación. La participación de estos combatientes extranjeros sugiere una escalada de conflicto que podría extenderse más allá de las fronteras sudanesas, aumentando la inestabilidad en la ya precaria región del Sahel y poniendo en peligro la seguridad de países vecinos. Washington ha invitado al ejército de Sudán y a las RSF a llevar a cabo conversaciones de alto el fuego en Suiza a partir del 14 de agosto. En estas participarían Egipto, Emiratos Árabes Unidos, la Unión Africana y observadores de Naciones Unidas. Arabia Saudita será coanfitrión de estas discusiones. El líder de las RSF respondió positivamente y dijo que participarán en dichas conversaciones. El Daesh ha afirmado que han matado a 27 soldados nigerinos en un ataque a una columna del ejército cerca de Dobongo el pasado domingo. Los ministros de Exteriores de Marruecos y Argentina han conversado por teléfono aprovechando el encuentro entre sus equipos de fútbol durante los Juegos Olímpicos. Durante la charla ambas partes reafirmaron su apego al principio de integridad territorial de los países. Para Argentina esto hace referencia a las Islas Malvinas, mientras que para Marruecos es una clara referencia hacia el Sáhara Occidental.
Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.